Hola, yo soy María Gabriela Paz y para mi trabajo final de Quanti realicé una investigación cuantitativa sobre género, personalidad y sexismo. Me basé en la base de datos titulada Personality and Sexism que se encuentra en Open Science. Realicé dos preguntas de investigación diferentes. La primera es si existe alguna diferencia entre hombres y mujeres y el tipo de sexismo que llevan a cabo. Y la segunda es si existe alguna correlación entre el tipo de sexismo que se lleva a cabo y las cualidades de personalidad narcisista y humanitarista. Entonces, las variables que tuve en cuenta para esta investigación fueron las siguientes. Género, que se divide en hombres y mujeres. Sexismo, que se dividió desde la base de datos en sexismo hostil y sexismo benevolente. Y las cualidades de personalidad narcisista y humanitaria. Estas cuatro variables que mencioné anteriormente ya se hallaban cuantificadas en la base de datos gracias a una respectiva escala para cada variable en la que se calificó de 1 a 7, siendo 1 un bajo grado en la variable y 7 un alto grado en la variable. Entonces, para la pregunta de investigación número 1, llevé a cabo dos pruebas T para ver la diferencia entre hombres y mujeres y el sexismo hostil, y por otro lado, la diferencia entre hombres y mujeres y el sexismo benevolente. Los resultados que obtuve fueron los siguientes. Para la variable del sexismo hostil, sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, en la que los hombres tuvieron un puntaje mucho más grande que las mujeres en la reproducción de este sexismo. Y por otro lado, para el sexismo benevolente no se halló una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, lo que significa que tanto hombres como mujeres reproducen en un nivel muy parecido actitudes que pertenecen al sexismo benevolente. Y frente a la pregunta de investigación 2, realicé 4 pruebas de correlación de Pearson, teniendo en cuenta que todas las variables tuvieron una distribución normal. Entonces, los resultados fueron los siguientes. Las variables de sexismo hostil y narcisismo presentan una correlación positiva débil. Por lo tanto, si hay una pequeña relación entre estas variables en las que puntajes altos en una variable corresponden a puntajes altos en la otra y puntajes bajos en una corresponden a puntajes bajos en la otra. Por otro lado, las variables de sexismo hostil y humanitarismo presentaron una correlación negativa de magnitud moderada, lo que significa que sí hay una relación entre estas dos variables en las que puntajes altos en una variable corresponden a puntajes bajos en la otra variable y puntajes bajos en la primera variable corresponderán a puntajes altos en la segunda variable. Por otro lado, las variables de sexismo benevolente y narcisismo presentaron una correlación positiva débil, lo que significa que puntajes altos en una variable corresponden a puntajes altos en la otra variable y puntajes bajos en una variable corresponden a puntajes bajos en la otra variable. Y por último, las variables de sexismo benevolente y humanitarismo no presentaron relación alguna. Fue nula la correlación entre estas dos variables. Entonces, como respuesta a mis dos preguntas de investigación, en primer lugar, sí existe diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la reproducción del sexismo hostil, en la que los hombres reproducen más actitudes que se pueden clasificar en ese sexismo que las mujeres. En cambio, no hay diferencia entre estos dos grupos para la reproducción de actitudes del sexismo benevolente. Y por otro lado, se halló una correlación entre el sexismo hostil y narcisismo, una correlación positiva débil, como mencioné anteriormente. Y fue interesante que se halló una correlación negativa moderada entre el sexismo hostil y la característica de personalidad humanitarista. Mientras que entre el sexismo benevolente y narcisismo se halló una correlación positiva débil. Y para el sexismo benevolente y el humanitarismo no se halló ningún tipo de correlación. Entonces, pues me pareció muy interesante esta investigación. Como pues ver los tipos de sexismo que se reproduce, tanto hombres como mujeres, y los rasgos de personalidad. Y para futuras investigaciones, teniendo en cuenta esta misma base de datos, se me haría muy interesante, o pues para otro investigador, ver si estas variables, si el tipo de sexismo y también
las variables de personalidad que usé se relacionan con tendencias políticas específicas, ya que esta base de datos tenía información de, digamos, si alguien se identifica en Estados Unidos con ser demócrata o ser republicano y en qué grado. Entonces sería muy interesante ver si esta identificación con estas tendencias políticas tiene alguna relación con los tipos de personalidad o con los tipos de sexismo. Entonces, esta fue mi investigación. Espero que haya sido tan interesante para ustedes como fue para mí.